que ya hemos leído muchas veces. Amén. Génesis 12 en esta noche. Amén. Abra el corazón, amén, a Dios. Amén. Aleluya. Abra su corazón al Señor y al Espíritu Santo. La palabra de Dios, la Biblia nos muestra un sinfín de hombres siendo usados poderosamente por Dios. Encontramos a una gran cantidad de hombres: Noé, Enoc, Matusalén. Amén. Encontramos, aleluya, en la Biblia a Abraham, a Job. Encontramos a las mujeres como Esther, como Ruth, esta mujer Rahab. Encontramos a una cantidad de hombres como Juan Bautista, el apóstol Pablo, Timoteo, y una super cantidad de hombres usados poderosamente por Dios. Ahora, estos hombres no eran superdotados, no eran personas con poderes sobrenaturales. Amén. No eran así como Superman o Batman o el hombre araña, ¿verdad? O la mujer maravilla o la mujer elástica. Aleluya. Sino eran personas comunes que se dejaban usar por Dios. Oiga bien, personas comunes que se dejaban usar por Dios. Y tomando como ejemplo la vida de Abraham, voy a hablar de algunos principios bíblicos que se descubren, o que descubren un corazón que se consagra para honrar a Dios. Y en base a esta honra que estos hombres le dan a Dios, amén, es en esa base en que Dios los usó. No eran así como super mega espirituales, pero honraban a Dios. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oiga bien, le dijo Dios, había dicho Dios: vete de tu tierra y de tu parentela, aleluya, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiero hablar acerca de un corazón que honra a Dios. Un corazón que honra a Dios. Amén. Primeramente quiero mirar un corazón que honra a Dios. Oye la voz de Dios. Amén. Otra vez, un corazón que honra a Dios oye la voz de Dios. Fíjate bien, aunque sea tiempo de pandemia, hermanos que nos miran por el Instagram, amén, aunque sea tiempo de pandemia, amén, el que sabe honrar a Dios sabe oírlo. Amén. A pesar de que Abraham vivía en medio de una civilización pagana e idólatra, él fue capaz de oír la voz de Dios. Recordemos que Abraham no nació en Israel, nació en un país lejano, al otro lado del río Éufrates, aleluya, y él viene de una civilización pagana totalmente, una civilización idólatra. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Josué trae mucha información acerca de la vida y el pasado de Abraham. Así que Abraham viene de una civilización, amén, con su esposa, amén, de una civilización idólatra, de una civilización que adora dioses. De allá Dios lo llama de una civilización idólatra. Ahora dice la palabra de Dios, Dios había dicho a Abraham, Dios le ha hablado a Abraham, amén, le ha hablado que se vaya de ese lugar. Y si usted observa el mapa o se va a la información de su Biblia y mira el trayecto desde donde Abraham viajó, amén, con su esposa y su sobrino Lot hasta llegar a tierra de Canaán, a tierra prometida, de ese lugar a esa parte, gloria al Señor, hermano, se da cuenta usted que es un trayecto, hermano, larguísimo. Amén. Que no estaría mal traer un estudio sobre esto. Ahora dice que él oyó a Dios, Dios le habló, y en el versículo 4 dice la palabra de Dios: y fue Abraham, amén, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. O
O sea, nos damos cuenta que Abraham oye a Dios, pero no solamente lo oyó, sino que él fue. Él fue. No sabemos cómo Dios le habló. Quizás Dios le habló en sueños. Quizás Dios usó a su esposa o un ángel o otra cosa, pero lo cierto es que Dios le habló. Amén, esa es la realidad. Dios le habló a Moisés a través de una zarza. Dios le habló al apóstol Pablo, amén, cuando él va camino a Damasco y en medio de aquella luz, ahí le habló el Señor. Dios tiene sus formas, sus medios para comunicar su mensaje a sus hijos, a los que se interesa para usarlos. Pero lo que vemos aquí es que Dios le habló a Abraham y lo llamó a tomar una decisión. No le dijo: Abraham, tendrás chancecito por ahí de ir de tu casita, de tu tierra, de tu familia. ¿Me podrás hacer el gran favor? ¿Podés? Pues déjame pensar. Si llueve, bueno, si no, a lo mejor no. ¿Verdad? Es que está lejos. Está lejos. Y algún gran sacrificio ir a la iglesia. Ay, no se imagina usted el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? ¿Cuánto dicen amén? Sacrificio que hizo Cristo. Nosotros caminamos 2 cuadras. No es sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Aleluya. Ahora escuchen este día, hermano. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. No solo escuchó, sino que además hizo como Dios le dijo. Oiga bien, es necesario, amén, e imprescindible que como cristianos aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Cuándo? Cuando leemos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando oímos un sermón del pastor, cuando oímos un estudio, cuando oímos un discipulado, cuando oímos, hermano, en una reunión es necesario saber oír la voz, porque hay gente que no tiene esa capacidad de oír. Amén. Abraham oyó a Dios en medio de una civilización, hermano, idólatra, egoísta, atea. Él oyó la voz en medio de todo ello. Y Dios en esta noche está buscando por hombres y mujeres que oigan la voz de Dios en medio de todo lo que ocurre alrededor del mundo en esta noche. Amén. Debemos distinguir la voz. Distinguir la voz de otras voces. Debemos aprender a ejercitar el oído cuando sabemos que es Dios el que nos está hablando, amén, aleluya, en estos tiempos. Amén. Es difícil para muchas personas saber oír la voz de Dios. Para muchas personas les cuesta saber y entender la voluntad de Dios. Y escúchame bien, Dios te va a hablar muchas veces, hermano, no cuando todo va bien. Dios te va a hablar cuando todo va mal. Amén. Y hay personas que no logran entender. En este día he predicado, he hablado con algunas personas y les he dicho: hermano, vaya a la iglesia, es necesario que vaya. Amén. Duramos, máximo dura 50, 1 hora el servicio, a veces 40. Amén, es necesario que vaya. Amén. Pero la gente dice: no, hay una negación, no quieren oír la voz de Dios. Aleluya. Tenemos que distinguir la voz de Dios, amén, en este mundo materialista y en este mundo ateo y en este mundo idólatra en el cual hoy vivimos en esta noche. Quiero ver segundamente voces que no nos dejan oír la voz de Dios. Hay voces que no nos dejan oír la voz de Dios. Amén. Y una de ellas es la que comúnmente estamos escuchando: no puedo porque estoy trabajando. No puedo porque tengo algo que hacer. Amén. Es la voz del afán. Es la voz del materialismo.
Vivimos tan a prisa, tan ocupados, tan apasionados con los compromisos, llenos de otros compromisos, de algo que hacer, de negocio que realizar, que no tenemos tiempo para oír a Dios. Que no tenemos tiempo para oír a Dios. Amén. A mí me impresiona de repente, hermano, que aleluya, hay gente que no tiene tiempo. Ellos pueden irse a las 3 de la mañana a trabajar y afanarse, aleluya, y hacer todo lo habido y por haber, pero difícilmente escuchan a Dios. Aquí está Marta, amén. Jesús ha llegado a la casa de Marta y de María, aleluya, y viene Jesús, y la Biblia dice que Marta recibió a Jesús, pero quien atendió a Jesús fue María. Mientras Marta, en Lucas capítulo 10, versículo 38, dice la palabra de Dios que Marta, escucha bien, Marta está tan afanada, amén, recibe a Jesús, pero no lo atiende, y quien atiende a Jesús es su hermana, la que se sienta ahí a los pies a escuchar la voz de su Señor. Y esta es la imagen de muchos cristianos hoy en día. Amén, Marta refleja o más bien simboliza a ese tipo de hombres y mujeres que tienen tiempo para estar afanadas. Jesús, cuando habló con Marta, le dijo: Marta, amén, amén, le dice: afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual nadie le va a quitar. Ahora, no está diciendo el Señor que María es una buena para nada, que María solamente está ahí. Escucha bien, uno tiene que balancear la vida cristiana. Tienes que tener tiempo para trabajar, pero también tiempo para oír a Dios. Amén, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3. Amén, todo tiene su tiempo. Incluso la Biblia dice: hay tiempo hasta para odiar. Pero hay gente que le da más tiempo al odio. Hay tiempo para odiar, dice, hay tiempo para recoger piedras y tirar piedras. Hay tiempo de plantar, de arrancar, hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir. Para todo hay tiempo. Hay gente que no sabe balancear su vida, se inclinan más porque, hermano, no puedo, tengo trabajo. Amén. La voz del afán. ¿Cuán parecidos están algunos a Marta? Que tienen tiempo para todo menos para oír a Dios y atender a su familia o atender, hermano, algunas cosas. La voz del afán los tiene todos turbados. La voz del afán los tiene todos turbados. ¿Cuántos me están oyendo esta noche? La voz del afán. Número 2, la voz de las falsas doctrinas. Amén, hay voces de falsas doctrinas. YouTube está lleno, hermano, amén, de falsos, de personas que atacan el cristianismo, atacan, amén, aleluya, la obra de Dios. Hay hermanos, hay cristianos, hay pastores que se encargan de atacar la obra de Dios. Estos hombres, estos cristianos, estos pastores son pastores independientes que no tienen alguien que los dirija y están atacando al que está haciendo la voluntad de Dios, están atacando al que es generoso, están atacando, hermano, lo que se hace, la evangelización, están atacando muchas cosas porque no tienen nadie que los dirija. Amén. Y agarran ciertos versículos para ponerlos ahí. Desgraciadamente, por curiosidad, mucha gente les da ley y atacan. Escucha bien, amén, hay la voz de la falsa doctrina. La gente tiene ansias de escuchar a una religión fácil que les prometa bendiciones, pero sin compromisos. Hay gente que quiere oír acerca de una doctrina, de una religión, de algo, hermano, que les acomode, amén, de algo que no les incomode. Escúchame bien esta noche, el evangelio siempre nos va a incomodar. El evangelio siempre nos va a hacer sentir mal. En todo momento, por donde usted le busque el evangelio, nos va, uno le quiere sacar la vuelta, pero llega el trancazo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Llega, a veces no llega por abajo, es por arriba, pero llega por Dios. Amén.
Hermano, hay gente que busca, amén, escuchar religión fácil, que reclamen derechos sin asumir sus deberes con Dios. Algo fácil. La gente busca algo fácil que no me exija, que no me reclame. Una religión que se adapte, a mi forma de vivir. Amén. Por eso que de repente usted mira ciertos movimientos, religiones que tienen un éxito tremendo, aleluya, porque no existe, amén, una autoridad, no existe, escucha bien, no existe en sus vidas una regla, no existe en ellos, amén, una disciplina. Y la gente busca esto. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4:4, dice, versículo 3, perdón, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no querrán oír lo que es sano, la sana doctrina. Amén. Capítulo 4, versículo 3 dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Cuando algo inicia, cuando hay una catástrofe, usted se da cuenta que de repente surgen los profetas. Abundan los profetas. Hubo la explosión del volcán y surgieron los profetas. De volada surgieron ahí los que tuvieron el sueño, los que se metieron al volcán y miraron las llamas allá. Y empiezan ahí a ponerlo en el YouTube. Hay un montón de gente mirando. Y escuche bien, ahora con la pandemia de repente surgen los montones de profetas que Dios ya les había avisado y que no sé qué tanto. Y ahorita desaparecieron. Y esto es peligroso. El apóstol el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2, versículo 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, oiga bien, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es algo bien impresionante mirar que de repente, amén, por causa de estas personas hay gente que blasfema al cristianismo. Amén. Gente que de repente los mira y la gente del mundo empieza a hablar mal del evangelio. Dice por causa de ellos. Judas, en el versículo 4, dice Judas, convertirán en libertinaje la gracia de Dios. Así que escuchamos, hermano, también las voces de las falsas doctrinas. Número 3, la voz del mundo. Amén, la voz del mundo, donde todo es normal. La voz del mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, a la oscuridad le llama día y al día oscuridad, a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo a dulce. Isaías 5:20. Amén, aleluya, amén. El mundo así vive, así está la voz del mundo, amén. Así nos presenta su filosofía. Aleluya. Ahora, la voz del mundo llama a que se haga como ellos dicen. Amén, donde se han perdido principios. Amén, el mundo ha perdido valores y valores éticos y morales. En el mundo se ha perdido todo esto. Y la voz del mundo reclama que se haga como ellos, amén, dicen. Encontramos, amén, hombres, amén, rechazando a sus padres, amén, odiando a sus padres, demandando a sus padres. Miramos, amén, perdiendo ya los principios, amén, del respeto, perdiendo, aleluya, hermano, la honra. Así se mueve el mundo envía su mensaje. Amén. Aleluya.
Vivimos en un mundo que no sabe lo que es honra, que no sabe lo que es respeto. Vivimos esa generación. Vivimos, amén, esa clase de personas ahora, aleluya, amén, que no hay respeto hacia nadie, no hay respeto hacia personas adultas, no hay respeto a los adultos, amén, no existen estas cosas, amén. Por eso dice la palabra de Dios que no amemos al mundo, no amemos al mundo. La tercera o cuarta cosa es la voz de las malas noticias. La voz de las malas noticias no nos dejan oír la voz de Dios. Amén. Y más ahora con la pandemia. Todos los medios de comunicación están, amén, inundados con malas noticias. Amén. Malas noticias infundiendo miedo más que confianza. Como que hay una manipulación, amén, a través de los medios de comunicación, una manipulación a la mente de la gente, amén, para que la gente pierda la fe y la confianza en Dios. Desgraciadamente hay cristianos que se sientan frente al televisor o a la telebasura, escucha bien, amén, y se sientan ahí a buscar noticias y están más interesados en las malas noticias que en lo que Dios dice. Están más interesados en oír lo que dice, amén, Telemundo, lo que dice Televisa, TV Azteca, cuántos muertos, cuántos han fallecido, amén, cuántas esto, cuántos, y la gente está ahí clavada todo el día mirando malas noticias, pero nunca leen la Biblia, no leen la palabra, no escuchan a Dios, no están interesados en lo que Dios tiene para ellos. Amén. Desgraciadamente hay personas oyendo la voz de las malas noticias, pero esta gente no sabe oír a Dios. Quiero ver por último, un corazón que honra a Dios, un corazón que honra a Dios, obedece a Dios. Este es el punto clave. Amén. Ahora, nosotros debemos aprender a honrar a Dios. A veces Dios nos va a pedir algo, escucha bien, Dios nos va a pedir algo que nos duele. Hace días o hace no sé cuánto, un mes por ahí, oía yo a un predicador de Argentina, del compañerismo, estábamos en un discipulado y está hablando de Pablo y Timoteo. Y dice la Biblia que Pablo le pidió a Timoteo que se circuncidara. Y en la Biblia no encuentras a nadie más que sea circuncidado, pero Pablo le dijo a Timoteo que era necesario circuncidarlo, y Pablo lo circuncidó. Y por lo que no hemos estudiado en la Biblia, la circuncisión, si usted ha leído Génesis 34, se va a enterar de que la circuncisión dice que el dolor duraba 3 días, el dolor de la circuncisión en el hombre. Y aquí está Pablo y pidiéndole que se circuncidara a Timoteo, y Timoteo se circuncidó. A veces Dios nos va a pedir algo doloroso, o que hagamos algo que no nos gusta que hagamos. En este caso, amén, Abraham le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. Imagínate. Seguramente Abraham está muy relacionado con papá, con mamá, con la familia, los primos, los tíos. Tú sabes, ¿no? ¿Cuántos dicen amén este día? Así como ustedes. No tardó un día que, ¿dónde estabas, mamá? ¿Dónde estabas, mamá? ¿Por qué no me contestas? Ya te mandé como 88,000 recados y no me contestas. Y esto va para los que tienen mamitis y papitis. Digan, diga. Aleluya. Ahora, en este mundo moderno en que vivimos, las personas se sienten dueñas del mundo, ¿verdad? Y están condicionadas a vivir su propia vida sin importar la opinión de los demás. La opinión de Dios no cuenta, ni lo que diga la Biblia al respecto. Cuenta su opinión. La filosofía que hoy predomina en el mundo es
a nadie le importa mi vida, no te metas. ¿Ha oído esa frase? Amén. A nadie le importa mi vida, no te metas. Esa es la filosofía del mundo moderno en el cual vivimos usted y yo. No sé si usted de repente su hijo o su hija le dijo: en mi vida, no te metas. No te metas. Mira que este no te conviene, este está bien feo, bien trompudo y feo. No te conviene, no te metas en mi vida. Bueno. Se casó con el trompudo y feo. ¿Cuántos dicen amén? Aparte de trompudo feo. Ahora, vivimos esa generación, hermano, que no honra a Dios ni a nadie, que no obedece a Dios ni a sus padres. En la generación, amén, no te metas conmigo, a nadie le importa mi vida. Aleluya. Pero en la iglesia, amén, en este día, en la iglesia, yo creo que sí hay un remanente que honra y obedece a Dios. Yo creo que sí, hermano, la iglesia es la diferencia. Usted y yo somos la gran diferencia en este mundo. Usted y yo somos esa generación. Usted y yo somos ese remanente que sabe honrar y que sabe obedecer a Dios. Por lo tanto, hermano, una generación que honra a Dios es una generación que obedece a Dios, y es la generación, hermano, la cual Dios va a usar. Escúchame bien en esta noche. Si tú aprendes a honrar a Dios, así como lo hizo Abraham, amén, Dios le habla a Abraham y sabes que vete de tu tierra. Amén, él no dijo que cuánto van a dar. Ya, ¿cómo es el billuyo? ¿De cuánto nos toca? Dijo que, amén, Dios le dijo: vete de tu tierra, vámonos. Aleluya. Y ahí va Abraham. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 8, escucha bien, dice así, Hebreos 11, 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oye bien, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11 elogia la fe de Abraham y resalta la obediencia al llamamiento de Dios. Ahora, Dios no le dice con claridad a qué tierra le llevaría. Simplemente le dijo: sal. Y dice aquí en Hebreos, trae revelación, dice, amén, y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo, ¿no? No le dice con claridad. Pero Abraham decidió arriesgarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios, amén, lo llama y él decide arriesgar. Y él va. Ahora, Abraham no tiene una Biblia. Abraham no tiene un celular con las diferentes traducciones y un GPS ahí para irse guiando. Amén. Él no tiene la Biblia. Amén. Él simplemente oye a Dios y él va. La gran ventaja de nosotros que hoy tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La tenemos escrita en libro, la tenemos, hermano, en el celular, la tenemos, hermano, en cassette, la tenemos en discos. Escuche, hay una gran ventaja, la tenemos en una memoria. Abraham no tenía la Biblia, pero decide arriesgar y ganó, porque dice el dicho: que no arriesga no gana. Y Abraham ganó. ¿Cuántos dicen amén? No pidió explicaciones, ¿verdad? No pidió explicaciones. ¿En qué hotel me voy a hospedar de aquí a tal parte? Ahí en el monte, ahí te la echas, viejito. Ahí te vas a ir al baño, ahí detrás de una piedra. Ahí está. Aleluya. Pero el mosquito, pues ni modo, ahí nomás le das así. Y él va. Él no tiene un mapa, no pidió una lana, no se resistió al llamado.
porque él sabía honrar a Dios. Él sabía honrar a Dios. Y hoy conocemos quién fue Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Qué gran ejemplo. ¿Cuántos dicen amén este día? El padre de la fe. Por eso nosotros podemos decir nuestro padre Abraham. Quiero concluir. El mundo perdido de hoy necesita de hombres y mujeres que tengan un corazón que honre a Dios. Que no solamente lo digan con la honra y la gloria para el Señor. Amén, aleluya, gloria. Aleluya, sino que lo hagan. ¿Cuántos dicen amén este día? Aleluya. Que cuando se trate de evangelismo, ¿dónde va a ser? Allá hasta al lado. Híjole, está lloviendo. No le hace, me lleva una lámina en el lomo. Gloria al Señor. Ahí voy al evangelismo. Amén. Que sepan honrar a Dios. Aquí hay hermanos que sacan la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Sacan la cabeza a la ventana. Para que vaya a ver. El cielo se está nublando. Aleluya. Dios busca hombres y mujeres que honren a Dios. Amén. Y Dios desea usar a usted. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de las presiones de la vida y de las tendencias modernas. Amén. Escuche esta noche. Él quiere usarte a pesar de todo esto que estamos viendo. Gloria al Señor. Aleluya. Él quiere que tú le des prioridad en tu vida. Amén. Aleluya. Y vivir por fe y en obediencia a sus planes y propósitos en esta noche. O sea, Él quiere usar, pero Él quiere usar personas que le honren. Escúchame en esta noche, que le honren. Él no está pidiendo que tú seas un teólogo o un especialista en cristología y en historia y esas cosas. Él está pidiendo un corazón que le honre. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente que le honre, hermano. Y no estoy hablando que vamos a ser ignorantes, sino que hay que crecer. Escucha esta noche, pero Dios quiere un corazón que le honre para poder usarlo. ¿Cuántos dicen amén? Para poder usarlo en su obra. Y Dios, hermano, te va a bendecir de una manera muy especial.